Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos nuevamente en el estudio de la revista Atalaya correspondiente a la semana del 19 al 25 de mayo del 2025. Vamos a tener este estudio muy interesante que es el artículo número 11, que nos va a enseñar cosas muy interesantes. Mire, este artículo de estudio 11 tiene el título Imitemos a Jesús y prediquemos con entusiasmo. Está basado en el texto temático de Lucas capítulo 10, versículo 1. El Señor los envió delante de él de dos en dos a todas las ciudades y lugares donde él mismo iba a ir. Durante el tema vamos a estar viendo 4 formas de imitar el entusiasmo con el que Jesús predicaba. Así es que qué interesante van a ser cada una de esas formas con relación al entusiasmo que Jesús tenía, debido a que el mensaje pues era importante y esto tenía que hacerse incluso hasta proféticamente. Así es que mire, vamos a ver el contenido del mismo. La pregunta del párrafo 1 hace referencia a lo siguiente: ¿cuál es una diferencia entre los testigos de Jehová y otras personas que afirman ser cristianas? Bueno, mire, la diferencia de los cristianos falsos y los testigos de Jehová es que nosotros demostramos que sentimos un intenso deseo de predicarle a las personas. Y ese intenso deseo de predicarle a las personas y por supuesto de obedecer el mandato de Jesús de ir hacia las personas para ser discípulos, hace que nosotros vayamos y les prediquemos con entusiasmo. Por supuesto hay otras razones y motivos por las cuales vamos a ver este estudio, pero evidentemente el deseo de obedecer y el saber el beneficio que las personas van a obtener de ver y escuchar este mensaje hace que nosotros vayamos a verlo. Y esa es una gran diferencia. A veces muchas personas entusiastas lo pueden hacer un momento, pero después ya no sería una característica de esas personas. ¿Por qué? Porque en realidad pues no es algo que sientan o deseen. Sin embargo, el Espíritu de Jehová se lo da a las personas que así desean hacerlo para obedecer y en beneficio de las personas. Muy bien, ahora mire, vamos a ver lo que refiere el párrafo número 2. La pregunta es esta: ¿por qué no siempre es fácil sentir entusiasmo por la predicación? Mire, hay 3 razones las cuales usted puede contestar. No tiene que contestar todo lo que está en el párrafo 2. Hay 3 puntos. Usted puede comentar o los 3, o uno de los 3, o 2 de los 3, como usted desee, pero no tiene que contestar todos. Son 3 puntos. ¿Por qué no siempre es fácil sentir entusiasmo por la predicación? Mire, por un lado, a lo mejor llevamos muchos años predicando en el mismo territorio, y muy pocas personas prestan atención al mensaje, ¿verdad? Y entonces a veces, porque no es así, o sea, realmente aunque las personas no escuchen, los hermanos pasan años en el mismo territorio. Entonces no realmente es por eso, pero sí habría que hacerlo notar que en ocasiones cuando esto sucede, pues sí uno se siente desanimado. Y eso podría no entusiasmarnos por ver este tipo de situación. 2, puede que algunas incluso reaccionen de manera muy negativa. Es decir, aparte de que no escuchan, son personas muy violentas. Una persona podría estar o no de acuerdo con alguien, pero ya llegar a la violencia es algo totalmente diferente. Entonces, incluso cuando hay lugares en donde las personas son muy violentas o reaccionan de manera muy negativa, pues es complicado y eso hace que una persona no se entusiasme al predicar. Y número 3, porque sabemos que cuanto más se acerca el fin, es probable que haya más oposición. Eso está claro. Si como dice la Biblia, el gobernante de este mundo es Satanás, evidentemente mientras más cerca esté el punto en donde él va a ser eliminado con todos sus secuaces, pues obviamente el asunto va a ser complicado, va a ser más difícil
y ese mensaje se va a tratar de que no le llegue a las personas de una manera fácil. Así es que mientras más cerca estemos del fin, evidentemente vamos a encontrar mayor oposición. Ahora bien, mire, ¿qué dice la pregunta 3? ¿Qué nos enseña el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9 sobre Jesús? Mire, usted lo tiene ahí en pantalla y hace referencia a esta parte a lo siguiente. Mire, entonces les planteó esta comparación. Un hombre que tenía una higuera plantada en su viña fue a buscar fruto en ella, pero no encontró nada. Luego le dijo al hombre que cuidaba la viña: mira, llevo 3 años viniendo a buscar fruto en esta higuera, pero no he encontrado nada. Córtala. ¿Por qué tiene que ocupar el terreno inútilmente? Él le contestó: Señor, déjala un año más, que voy a cavar la tierra alrededor de ella y a echarle estiércol. Si más adelante da fruto, perfecto, pero si no, la cortas. Fíjense qué interesante es este relato, porque nos enseña algo. Jesús no perdió el entusiasmo por el ministerio como lo vimos con el viñero, ¿verdad? Pues ya el dueño dijo que la cortara y le dijo que un añito más, ¿verdad? Para poderle ayudar a la viña que diera fruto. Igual Jesús no perdió el entusiasmo en el ministerio. Dice que él mismo se comparó a un hombre que pasó 3 años cuidando una higuera, pero el árbol no dio ningún fruto. De manera parecida, él estuvo 3 años predicándole a los judíos, pero muy poquitos se hicieron discípulos suyos. Sin embargo, tal como el hombre no dejó de intentar que el árbol diera fruto, Jesús no se dio por vencido ni bajó el ritmo en su ministerio. Al contrario, se esforzó con más intensidad por tocar el corazón de las personas. Así es que qué importante lección está registrada en este Evangelio de Lucas con relación a darle la oportunidad a las personas de que tomen su decisión de escuchar el mensaje. Muy bien, ahora miren, vamos a la número 4. Dice la pregunta del párrafo 4. ¿Qué 4 puntos analizaremos en este artículo? Mire, vamos a ver estos 4 puntos durante el estudio. El número 1 es: se centró en hacer la voluntad de Jehová. 2. Prestó atención a las profecías. 3. Confió en que Jehová lo ayudaría. Y 4. Fue positivo y mantuvo la esperanza de que algunos lo escucharan. Así es que qué interesantes puntos son los que vamos a analizar con relación a Jesús, y lo estamos haciendo porque ya vimos cómo imitar a Jehová en el estudio pasado y queremos imitar a Jesús en esta faceta de la predicación en esta ocasión. Bueno, pues vamos a prestar atención al primero de ellos. Se centró en hacer la voluntad de Jehová. Mire, el párrafo número 5 refiere lo siguiente. ¿Cómo demostró Jesús que estaba centrado en hacer la voluntad de Dios? Bueno, mire, al menos de 3 formas. Igual, todos los que tengan numeración no significa que tenga que leerlo todo. Puede leer solamente uno y dejar otros hermanos que contesten, como usted lo decida. 1. Jesús predicó con entusiasmo las buenas noticias del reino, porque sabía que eso era lo que Dios quería que hiciera. 2. Para Jesús, esta obra era su prioridad en la vida. Incluso durante los últimos meses de su ministerio, viajaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, enseñando a la gente. Y número 3, también capacitó a más discípulos para que fueran a predicar igual que él. Y bueno, pues ahí usted lo puede ver en el relato escrito en Lucas 10:1 en adelante, de cómo es que mandó de 2 en 2 a las personas a predicar en el territorio. Así es que qué importante lección es que Jesús
centró todo su esfuerzo en predicar las buenas nuevas de Dios. Ahora bien, ¿qué dice la pregunta 6? ¿De qué manera se relaciona la predicación con cualquier asignación que tengamos? Vea también la imagen. Mire, este es interesante. Todo redunda en el ministerio del campo, en el ministerio, en el servicio, en la manera de predicarle a las personas. Mire, un primer punto, cómo se relaciona la actividad, cualquier actividad espiritual, por supuesto, al servicio. Por ejemplo, construimos salones del reino para que las personas a las que les predicamos puedan ir allí a adorar a Jehová. Entonces, no nada más se construyen salones por construir, se construyen porque hay la necesidad de que en cierta localidad las personas que ya saben de Jehová puedan ser enseñadas con el mensaje que Jesús quiso que se dijera, por supuesto, por la voluntad de Jehová. Y esto es algo muy interesante porque después de que eso sucede, pues ahora las personas que se beneficiaron de ese salón del reino que se construyó, pues van a ir a predicar. Así es que hacer salones del reino tiene que ver con la predicación. Pero no tan solo eso, mire, en el 2, todas las labores que realizan en Betel y en otros lugares parecidos sirven para apoyar la predicación. Y esto es cierto, por eso hay diferentes comités, entre ellos los de territorios, que lo que hacen es una planificación de a los lugares a donde se va a trabajar. Así es que efectivamente las labores que se realizan en Betel, todo tiene que ver con la predicación, pues la literatura ¿para qué es? Pues no nada más es para leer. El propósito de la lectura de esa literatura tiene que ver con que la persona le llegue el mensaje y pueda escuchar él mismo, pueda leerlo o pueda verlo, y a su vez esta persona, si Jehová así lo desea y lo atrae, ahora ella predique las buenas nuevas. Y también si participamos en labores de socorro para que los hermanos no solo tengan las cosas necesarias, sino que puedan retomar sus actividades espirituales, entre ellas por supuesto la predicación. Así es que, como puede notar, todas las actividades relacionadas espiritualmente tienen que ver con la predicación al final de cuentas. Ahora bien, mire, vamos a ver la imagen relacionada con base a esto que acabamos de analizar. Mire, predicar las buenas noticias es, dice el epígrafe en la parte de abajo, dice, predicar las buenas noticias es la obra principal que Jehová y Jesús quieren que hagamos. Y efectivamente podemos notar ahí a los hermanos que tienen seguramente una responsabilidad, ¿verdad? Como construir salones del reino. El hermano a lo mejor está en Betel haciendo alguna actividad de algún plano o alguna característica de la construcción, pero al final de cuentas, si se da cuenta, las personas que están ahí a cargo, pues son las mismas personas que están en el servicio del campo enseñándole a las personas el mensaje de Jesús. Así es que esa es la labor más importante. Ahora bien, mire, vamos al párrafo número 7. La pregunta refiere esto. ¿Por qué quiere Jehová que sigamos predicando? Mire, leamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Ahí lo tiene usted en pantalla, menciona lo siguiente. Esto es bueno y agradable a los ojos de nuestro Salvador Dios, pues su voluntad es que toda clase de personas se salven y lleguen a tener un conocimiento exacto de la verdad. Nota el punto que el propósito es que las personas se salven y por supuesto lleguen a tener un conocimiento de la verdad, ya que el conocimiento va relacionado con adquirir vida eterna, como lo dice Juan 17:3. Así es que, qué importante es esto. Como este ejemplo puede salvarle la vida, pues Jehová quiere ayudarnos a ser más hábiles en nuestra forma de llevarles ese mensaje. Y bueno, mire que para eso la Organización Terrestre de Jehová ha creado muchas escuelas locales, muchas escuelas incluso no locales, en donde hermanos que tienen la disposición para
realizar más actividad en cuanto a la predicación, se les enseñe de forma correcta. Hay mucho que la organización tiene y por supuesto toda la literatura y las investigaciones que la organización nos ponen en papel o en electrónico nos hacen más hábiles al momento de llevar la información. Pues el propósito es que la persona pueda salvarse con esta información al escuchar. Ahora bien, miren, vamos a ver el siguiente subtítulo. Prestó atención a las profecías. Jesús prestó mucha atención a las profecías y por eso le puso mucho entusiasmo, por supuesto, a lo que él realizaba. Mire, ¿qué efecto tuvo en Jesús conocer las profecías? Bueno, conocer las profecías hizo que Jesús quisiera aprovechar bien su tiempo predicando con entusiasmo para terminar la obra que Dios le había encargado. Y esto es importante, como él ya sabía que él iba a estar un determinado tiempo en esa labor de enseñar a las personas de su tiempo, de su época, del lugar a donde Jehová lo mandó, pues entonces él tenía que ser una persona aplicada a esa labor, no iba a estar todo el tiempo pues en la tierra, y de hecho tenía un propósito el que empezara la predicación por ahí, y por supuesto después naciera lo que es el cristianismo, como usted bien lo ha notado en la misma Biblia, de tal forma que era importante que el tiempo se aprovechara de la mejor manera. Y eso tuvo efecto en que Jesús pues quisiera predicar a todas horas, y que de hecho eso es lo que vemos en los evangelios, que incluso hasta en momentos en donde él tenía que descansar, pues no le hacía con tal de predicarles a las personas. Ahora bien, mire, vamos al párrafo número 9 y refiere esto. ¿Por qué nos motivan a predicar con entusiasmo las profecías de la Biblia? Bueno, porque sabemos que a este sistema le queda poco tiempo. Todas estas profecías indican que estamos en el punto de la historia donde seguramente se va a llegar a una conclusión. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues predicar con urgencia para que las más posibles personas se puedan salvar. Por supuesto, no sabemos lo que va a deparar en el futuro con las personas. De momento hay algunas personas que digan que no, pero no sabemos nosotros si esto va a tener un efecto en la tribulación. Y entonces las personas, cuando escucharon el mensaje, pues entonces puedan hacer cambios en el momento en que esto suceda. Así es que efectivamente es urgente que las personas pues sepan del mensaje de Jehová y el propósito que tiene. Claro está que cada quien toma su decisión, pero para incluso tomar una decisión es necesario que pues se le pueda llevar el mensaje a cuantas más personas haya. Ahora bien, mire, vamos a ver la número 10. La pregunta es, ¿de qué otras formas pueden motivarnos las profecías bíblicas a predicar con entusiasmo? Bueno, aquí vamos a ver 3, repito, no tiene que contestar todas, puede ser una o alguna de las 3. Por ejemplo, hay una experiencia de la hermana Carrie. Ella es de República Dominicana y ella dice esto: porque Jehová nos ha hecho promesas bonitas en cuanto al futuro. Siento que tengo que contárselas a los demás. Jehová no solo hizo esas promesas para mí, sino también para ellos. Así es que como esas promesas son buenas, maravillosas y las personas se van a beneficiar, pues la hermana dice que es importante que las demás personas lo sepan. En el punto 2 hace referencia a esto, porque nos recuerda que Jehová está ahí para ayudarnos en esta obra. Una hermana de Hungría llamada Leila dice: Isaías 11, 6 al 9 me enseña que Jehová puede ayudar a cualquier persona a cambiar, y eso me anima a predicar incluso a quienes parece que no van a querer escuchar. Bueno, pues esto es interesante y es bueno saberlo porque se pueden beneficiar. Ya la persona tomará una decisión si desea o no. Y también otro punto es que
un hermano de Zambia llamado Christopher explica: como se predijo en Marcos 13:10, las buenas noticias se están predicando por todo el mundo y para mí es un honor participar en el cumplimiento de esta profecía. Así es que qué importante información con relación a esto, y nos motiva, por supuesto, a ser predicadores con entusiasmo. Ahora bien, mire, vamos a ver el tercer punto, que es: Jesús confió en que Jehová lo ayudaría. Y uno diría como, porque, bueno, pues mire, para empezar es una obra grandísima. Entonces, uno se abrumaría con la cantidad de personas que hay en el territorio. Si uno llegara a todas ellas, es todo un trabajo enorme y gigantesco. Sin embargo, es importante que el mensaje también tendría, pues, el que algunas personas no lo quisieran escuchar. Por eso es importante que nosotros aprendamos a que Jesús confió en que Jehová le ayudaría a realizar esta obra. Y mire cómo. Dice la pregunta del párrafo 11. ¿Por qué necesitaba Jesús confiar en Jehová para seguir predicando con entusiasmo? Bueno, mire, vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 49 y el 53, que usted lo tiene ahí en pantalla. 12:49 menciona lo siguiente: vine a prender un fuego en la tierra, ¿y qué más puedo desear si ya se ha encendido? El 53. Estarán divididos padres contra hijos e hijos contra padres, madres contra hijas e hijas contra madres, suegras contra suegra y nuera contra nuera. Así es que el mensaje iba a causar pues incluso polémica, y eso lo vemos pues en los evangelios, cuando los escribas y los fariseos escucharon a Jesús o a sus discípulos, pues que bueno, pues hasta llevaron a la muerte a Jesús. Entonces, efectivamente, no era un mensaje que todos quisieran. Por eso, cuando decimos que necesitaban confiar en Jehová, era por eso, porque sabía, como número uno, sabía que las buenas noticias del reino provocarían intensas controversias y fuerte oposición. Pero también, como vemos en el número 2, los líderes religiosos lo odiaban tanto por lo que predicaba que intentaron matarlo muchas veces. Y así es. Hoy en la actualidad pues sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? Dice la pregunta del párrafo 12 lo siguiente: ¿cómo preparó Jesús a sus discípulos para que continuaran predicando a pesar de la oposición? Mire, aquí tenemos 4 puntos de cómo los preparó. Y claro está, usted puede comentar alguno de ellos. Dice el primer aspecto: Jesús les recordó a sus discípulos que podían confiar en que Jehová los ayudaría. Como sabía que los perseguirían, les aseguró repetidas veces que Jehová estaría ahí para ayudarlos. Así es que está claro que Jesús dijo, pues si al amo lo persiguieron, pues ustedes que son los esclavos no va a pasar menos, ¿verdad? Así es que sí necesitaban mucha ayuda de parte de Jehová. Número 2, les pidió que fueran cautelosos, es decir, iban a ir a predicar, pero tendrían que ser cautelosos como serpientes, ¿no? Y dóciles como palomas. Así es que habría que tener cuidado incluso en la predicación. Número 3, no obligaría a las personas que no quisieran escuchar el mensaje. Pues no, incluso Jesús les dijo, pues si alguien no quiere escuchar el mensaje, sacúdanse el polvo de sus pies y es todo, ¿verdad? Pues no se le puede obligar a la persona, al contrario, ni discutir, por supuesto. Al contrario, simplemente si no quieren, pues con permiso y perdón por la situación que pasaron. Número 3, bueno, no obligar a las personas a escuchar el mensaje. Y 4, que huyeran cuando fueran perseguidos. Así es que no es que uno diga, bueno, pues entonces me pongo de pechito y entonces que me hagan lo que sea. No, pues uno tiene que ser precavido en todas estas cosas. Y si está en nuestra mano la situación de resguardarnos, sería importante, porque es más importante un hermano estando afuera que estando adentro, ¿verdad? Aunque ya vimos que incluso la predicación en las cárceles pueden ser su territorio.
pero es importante que los hermanos se resguarden por su seguridad en algunos puntos, ¿no? En otros no se va a poder. Y está claro que, pues por eso hay hermanos que están en las cárceles, pues predicar, ¿verdad? Ellos no lo harían si no quisieran estar ahí, pero no es el punto. El punto es que se tiene que hacer y si esto trae consecuencias, bueno, pues entonces asumirlas. Ahora bien, mire, vamos al número 13. Dice, ¿por qué puede usted estar seguro de que Jehová lo ayudará? Bueno, al menos hay 3 cosas por las que podemos estar seguros. La primera de ellas es que por la oración que hizo Jesús y que encontramos en el capítulo 17 de Juan, ahí se ve cómo es que Jesús le pide a su Padre que cuidara a los apóstoles y Jehová lo escuchó. Así es que efectivamente pidió por ellos, porque ellos no eran parte del mundo, de hecho ni eran merecedores del mundo. Sin embargo, pues como él se iba y los apóstoles se quedaban en la tierra, pues tenían que cuidarlos, ¿verdad? Para que pudieran llevar el mensaje de Jehová. 2. El libro de Hechos cuenta cómo Dios ayudó a los apóstoles a predicar con entusiasmo a pesar de la persecución. Y bueno, pues como todos sabemos, pues, a algunos se les quitó la vida, por supuesto. Entonces, pues sí, era necesario que se les ayudara. Y 3, en su oración Jesús también le pidió a Jehová que cuidara a los que pusieran su fe en el mensaje que predicaban los apóstoles. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros. Fíjese, no tan solo predicó por sus discípulos, sino incluso por los que pusieran fe en sus palabras. Bueno, pues eso abarca a todas las personas que han puesto fe en Jehová y en Jesús en relación al propósito de Jehová que tiene para con la humanidad, y pidió incluso para que ellos pues se vieran protegidos y ayudados por Jehová. Ahora bien, mire, el párrafo 14 dice lo siguiente: ¿por qué estamos seguros de que podremos seguir predicando con entusiasmo? Y bueno, ahí vamos a ver la imagen. Bueno, tenemos 3 puntos ahí que pudiéramos comentar, uno de ellos, ¿verdad? Y dejar a un hermano que pueda comentar ahí. Mire, ¿por qué estamos seguros de que podremos seguir predicando con entusiasmo? Número 1, porque Jesús nos aseguró que tendríamos la ayuda necesaria. De hecho, usted recordará que la Biblia menciona eso, ¿verdad? Que les iba a enviar un ayudante. Y pues les ayudaría con toda esta cuestión de la organización y la predicación. 2, al igual que Jesús y sus discípulos, dejamos que las personas decidan si quieren escuchar o no y evitamos discutir con ellas. Pues no tiene ningún sentido, simple y sencillamente el mensaje es para quien lo quiere escuchar y lo desee. Repetimos, bueno, puede ser un punto en donde no sabemos si con el tiempo efectivamente las personas puedan cambiar y se acuerden, ¿no?, de cuando se les llevó el mensaje y en ese momento Jehová se acuerde de ellos. Muy bien, y 3, tal como en el primer siglo Jehová les dio poder a sus siervos para que se predicara plenamente el mensaje, hoy también nos los da a nosotros para que podamos predicar hasta que Él diga que la obra está terminada. Y así lo podemos ver, incluso en lugares hasta donde no se puede predicar, pues hay hermanos muy hábiles que lo han hecho porque han aprendido de Jehová. Algunos son hasta nativos de ahí, y aunque es muy dificultoso, los hermanos han aprendido que es necesario que las personas lo sepan y lo puedan aprender. Así es que aquí tenemos la respuesta de esta pregunta 14, y la imagen es la siguiente, mire. Dice el epígrafe: incluso cuando no pueden predicar libremente, es decir, de casa en casa, con exhibidores, de alguna forma, ¿verdad?, de predicación pública, dice, a pesar de que no pueden predicar libremente, los hermanos mantienen su entusiasmo y buscan maneras discretas de hablar de su fe. Por ejemplo, ahí se ve en una gasolinera, ¿verdad?, aprovechar la oportunidad ya que hay otra persona al lado. Quizás se les pueda llevar el mensaje y dejemos que ese mensaje surta el efecto para el cual se ha enviado. Así es que es interesante ver esto. Dice ahí la descripción de la imagen: un hermano que ha parado en una estación de servicio para poner combustible le predica a otro hombre con discreción, ¿verdad?
Y entonces de esa forma, incluso en lugares donde no se puede hacer, pues así se hace. Ahora bien, vamos al último punto, que fue positivo. Bueno, de acuerdo al párrafo 15, menciona lo siguiente: ¿cómo sabemos que Jesús tenía una actitud positiva hacia la predicación? Bueno, ahí tenemos 3 posibles respuestas. Usted puede comentar la que usted desee. La número 1 es que Jesús tenía la confianza de que habría personas que escucharían las buenas noticias. De hecho, a finales del año 30, Jesús vio que había muchas personas dispuestas a escuchar el mensaje y las comparó a un campo que estaba blanco, listo para la cosecha. Así es que Jesús lo que vio era potencial en que las personas abrazarían la verdad del mensaje que llevó él y que le enseñó a sus discípulos para que estos a su vez fueran. 2, más o menos un año después les dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha. Y más tarde volvió a decir: la cosecha es mucha. Ruéguenle al dueño de la cosecha que mande trabajadores. Así es que ahí vemos que efectivamente tener una actitud positiva de que esto iba a dar frutos. Y número 3, Jesús siempre tuvo presente que había muchas personas que podrían aceptar el mensaje y cuando alguna lo hacía, se sentía muy feliz. La pregunta del párrafo 16 refiere esto: ¿qué comparaciones usó Jesús para transmitir una actitud positiva hacia la predicación? Mira, ahí vamos a ver el Evangelio de Lucas capítulo 13 versículos 18 al 21 y vamos a ver la imagen. Esta parte de la Biblia la tiene usted en pantalla y menciona lo siguiente: y siguió diciéndoles: ¿a qué se parece el reino de Dios y con qué lo puedo comparar? Es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. El grano creció y se convirtió en un árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. De nuevo les dijo: ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 grandes medidas de harina. Al final, toda la masa fermentó. Así es que, de acuerdo a esto que acabamos de leer, pues en realidad fue positivo en el sentido de que habría fruto en abundancia, crecería como cuando se le pone a la harina lo que es la levadura, ¿verdad? Crecería el número de personas que aceptarían la verdad. Ahora bien, vamos a ver la respuesta que nos da el párrafo. Por un lado dijo que el mensaje del reino sería como un grano de mostaza que crece hasta convertirse en un gran árbol. Y también dijo que sería como la levadura, en donde dio a entender que las buenas noticias se predicarían por muchas partes de la tierra y haría que las personas realizaran cambios, aunque al principio no fueran muy evidentes, pero claro, con el tiempo lo harían. Y ahí tenemos en la imagen algo similar. Mire, dice el epígrafe: al igual que Jesús, seguimos teniendo la confianza de que algunas personas aceptarán el mensaje, ¿verdad? Y aunque se ven ahí a las semanas con el exhibidor y tal, parece que no hay personas que se paren o no hay personas quizás que demuestren algún interés. En realidad sí lo hay. Las personas voltean a ver el cartel, voltean a ver las publicaciones. Y bueno, hay experiencias de cómo efectivamente las hermanas, al final de cuentas, esta obra le ha ayudado a muchas personas. Así es que qué interesante es esta forma de predicación. Vamos a la pregunta número 17. ¿Qué motivos tenemos para mantener una actitud positiva hacia el ministerio? Pues mire, aquí nosotros podemos decir estas 2 cosas. Algo que nos motiva a seguir predicando con entusiasmo es ver todo lo que se está logrando en el mundo hoy día gracias a esa labor. Por ejemplo, como número 1, todos los años, millones de personas interesadas asisten a la conmemoración y estudian la Biblia con nosotros. Recuerden, son más de 20 millones. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Todas estas personas que fueron por algo. Así es que hay mucho trabajo que hacer en esta situación. Y número 2, y son cientos de miles quienes empiezan a predicar con nosotros y quienes se bautizan. Pues por eso hay que hacer salones del reino constantemente, porque pues ahora hay que tener un lugar digno para adorar a Jehová. Y
Los comités de construcción pues se encargan de organizar todo este tipo de labores y trabajos para que las personas nuevas se beneficien de lo que han aprendido. Muy bien, ahora mire, vamos a la número 18 y la pregunta final es la siguiente. ¿Qué creemos que noten las personas? Bueno, cuando las personas vieron el valor y el entusiasmo de los apóstoles, se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Nosotros también queremos que las personas, al vernos, noten que predicamos con el mismo entusiasmo que Jesús lo hacía. Y bueno, pues eso es inevitable, es tan coherente que cualquiera sabe que las personas que van de dos en dos predicando, pues son testigos de Jehová. Ojo, predicando, no caminando, porque evidentemente sabemos de quienes caminan y no es necesariamente la labor que los testigos de Jehová hacemos. Los testigos de Jehová lo que hacemos es ir con las personas y si no están, pues públicamente. E incluso en las plazas públicas a las personas se les aborda para hablar del mensaje de manera informal, por teléfono, por carta, en el transporte. En muchas formas se lleva el mensaje de Jehová hacia las personas porque es urgente que las personas lo sepan y tomen una decisión sobre él mismo. Ahora mire, vamos a ver este recuadro que respondería. La primera pregunta es, ¿cómo veía Jesús la predicación y cómo podemos imitarlo? Bueno, como lo más importante es como lo veía, como lo más importante era lo prioritario, hacer esta labor y consideraba que dicho mensaje era vital para que las personas lograran vivir para siempre, porque ese es el propósito. Mire, a veces las personas dicen, no, pues es que ustedes lo hacen con un fin. En realidad el fin no lo pusimos las personas, el fin lo puso Jehová al inicio cuando puso a Adán y Eva en el jardín de Edén. No nomás lo puso por ponerlo, los puso para que vivieran eternamente. Así es que ese es el propósito que tiene Jehová para con las personas. Y ese propósito no ha cambiado. Así es que el que las personas vivan es un punto importante para llevar el mensaje. Ahora 2. ¿Cómo demostró Jesús que confiaba en Jehová y cómo podemos imitarlo? Pues él confiaba en que por medio de la oración Jehová lo ayudaría a llegar a las personas con el mensaje del reino y salir ileso del odio que se ganó por llevar dicho mensaje, hasta el punto en que Jehová lo considerara, porque efectivamente pues llega un punto en donde las personas, ya sea por esta misma situación o porque el propósito de Jehová para con la persona ya se cumplió, pues hasta ese punto, aunque Jehová los tiene en su memoria y los recuerda para resucitarlos y que tengan su porción de la vida. Pero efectivamente Jehová, mientras la persona tenga un propósito para con él, pues Jehová los mantiene y les ayudará a seguir adelante. ¿Qué actitud, dice la pregunta tercera, tuvo Jesús hacia la predicación y cómo podemos imitarlo? Bueno, él mencionó que habría muchas personas que aceptarían el mensaje de Jehová, de tal forma que comparó al grano de mostaza y que este sería un gran árbol, y que le pidiera a Jehová que mandara peones a la cosecha porque los campos ya estaban listos para lo mismo. Así es que mire qué interesante fue este estudio en relación con lo positivo que hay que ser en relación con el mensaje del reino y que las personas se puedan beneficiar del mismo. Bueno, pues este fue el estudio bíblico de congregación. Vamos a pasar ahora al discurso público y veamos la información tan interesante que tenemos. Que tenga buen día. Muy buenos días, queridos hermanos. En esta ocasión tenemos el discurso número 2 de JWORG. El título del discurso es ¿Sobreviviremos a los últimos días? ¿Son de verdad los últimos días de este mundo malo? ¿Qué pruebas hay de que estamos viviendo los últimos días? Y si estamos en esos últimos días, ¿qué hace falta para sobrevivir? Estas y otras preguntas se responderán en el presente discurso. Lo invito
a que escuche la información que nos ayudará a reflexionar sobre qué hacer para sobrevivir en los últimos días. Sobrevivir a los últimos días, un tema de interés para todos. Por todo el mundo se está enseñando que estamos en los últimos días. En el siglo I, Jesús advirtió que el fin del sistema judío estaba cerca. Podemos aprender una lección de los que se dieron cuenta de que vivían en aquellos últimos días y sobrevivieron. Jesús predijo el fin del sistema judío. Jesús describió los sucesos que antecedieron al fin del sistema judío. Lo invito a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 1 al 8. Esta parte de la Biblia refiere lo siguiente. Cuando Jesús iba saliendo del templo, sus discípulos se le acercaron y le señalaron los edificios del templo. Entonces él les dijo: ¿ven todas estas cosas? Les aseguro que de ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido. Mientras él estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema? Jesús les contestó: tengan cuidado, que nadie los engañe, porque van a venir muchos usando mi nombre y diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a mucha gente. Ustedes oirán de guerras y noticias de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin. Porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro. Todo esto es el principio de grandes sufrimientos. Así es, Jesús dijo a sus discípulos que huyeran de Jerusalén cuando la vieran rodeada de ejércitos acampados, como lo refiere el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 20 y 22. Imagine que es el año 66 y que vive en Jerusalén. Han pasado muchísimas cosas. Todo empezó porque el procurador romano Floro sacó 17 talentos de los tesoros sagrados del templo. Los judíos se enfurecieron y se levantaron en armas, ejecutaron a los soldados romanos que había en Jerusalén y declararon la independencia. Pero la respuesta de Roma ha sido inmediata. No han pasado ni 3 meses y el gobernador romano de Siria, Sestio Galo, ya está a las puertas de Jerusalén con 30,000 hombres. Las zonas exteriores de la ciudad no han tardado en caer bajo su poder, y los rebeldes judíos se han visto obligados a refugiarse en el templo. Ahora, los soldados romanos están a punto de entrar por el muro exterior, y la ciudad entera ha entrado en pánico. ¿Cómo se siente usted al observar lo que está sucediendo? De seguro le viene a la mente la advertencia y las instrucciones que Jesús dio años atrás. Cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces, los que estén en Judea, echen a huir a las montañas, y los que estén en medio de Jerusalén, retírense, y los que estén en los lugares rurales, no entren en ella. Pero, ¿cómo va a escapar si la ciudad está rodeada? De pronto, sucede algo increíble. Las tropas romanas comienzan a retirarse, tal como predijo Jesús.
el ataque se ha acortado. Ahora pueden obedecer sus instrucciones, así que sin pensarlo dos veces, huyen a las montañas que está al otro lado del río Jordán. Los acompañan otros cristianos fieles que viven en Jerusalén y sus alrededores. En el año 70, los romanos regresan y destruyen la ciudad. Pero usted está sano y salvo. ¿Por qué? Porque ha obedecido a Jesús. Bueno, Jesús también predijo que muchos no percibirían los tiempos en los que estaban viviendo y no prestarían atención a esos sucesos que mencionó el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 43 y 44, que le invito a leer. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 43 y 44 mencionan lo siguiente: porque te llegarán días en los que tus enemigos se levantarán a tu alrededor, un cerco de estacas puntiagudas. Te rodearán y te asediarán por todos lados. A ti y a tus habitantes los derribarán al suelo, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no percibiste el tiempo en que se te estaba inspeccionando. Así es, como dice en la parte final del versículo 44 del Evangelio de Lucas, dice: no percibiste el tiempo en que te estaban inspeccionando. Es decir, no tenían ni idea de que en ese momento se estaba cumpliendo la profecía que Jesús les había dicho a sus discípulos. Lo que Jesús profetizó se cumple también en nuestros días. La historia demuestra que gran parte del Evangelio de Mateo, capítulo 24, se cumplió inicialmente desde el año 33 hasta el año 70. La profecía de Jesús se ha venido cumpliendo en toda la tierra desde 1914, año en que se estableció el reino de Dios. Veamos cómo lo mencionó Jesús en el Monte de los Olivos, y este cumplimiento tiene que ver con nuestros tiempos. Veamos las evidencias. Profecía número 1. Se levantará nación contra nación. Mateo capítulo 24, versículo 7. Cumplimiento. En sus comienzos, en el siglo XX, prometía ser un siglo de paz. No obstante, el inicio de la Primera Guerra Mundial sacudió al mundo y dio pie a una era de conflictos armados sin precedentes. Tal como predijo el libro bíblico de Revelación o Apocalipsis, se eliminó de la tierra la paz, para la que se degollarán unos a otros, lo que revelan las pruebas. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 aún parece marcar el fin de una era y el comienzo de otra. Aunque no es posible determinar a ciencia cierta el gigantesco saldo de víctimas de la Primera Guerra Mundial, la Enciclopedia Británica estima que tan solo el número de soldados muertos asciende a 8.500.000 soldados. La Segunda Guerra Mundial fue mucho más mortífera. Los cálculos van desde 35 a 60 millones de víctimas entre soldados y civiles. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el año 2010, hubo 246 enfrentamientos armados en 151 lugares del mundo. Profecía número 2. Habrá escasez de alimentos. Mateo capítulo 24, versículo 7. Cumplimiento. El hambre causó más de 70 millones de muertes durante el siglo XX
y sigue siendo un problema mundial, lo que revelan las pruebas. De acuerdo con la ONU, el hambre es el mayor peligro para la salud a nivel mundial, y 1 de cada 7 personas carece de suficiente alimento. Las creencias y las carencias alimentarias actuales no provienen de cosechas arruinadas por el mal tiempo, sino de 4 factores que resultan críticos a largo plazo: crecimiento demográfico elevado, pérdida de suelo cultivable, escasez de agua dulce y subida de las temperaturas. Profecía número 3. Habrá grandes terremotos. Lucas capítulo 21, versículo 11. Cumplimiento. Debido al aumento de la población que habita la zona de riesgo sísmico, el número de muertos y damnificados por terremotos se ha disparado, lo que revelan las pruebas. El Informe Mundial sobre Desastres 2010 señala: de todas las grandes catástrofes, los sismos son los que más muertes han provocado en los últimos años. Entre 1970 y 2001 hubo un promedio anual de 19 terremotos catalogados como desastres, con un promedio de 19.547 víctimas mortales. En cambio, en los 10 años previos al 2012, el promedio anual de esta clase de desastres se elevó a 28, y el saldo promedio de muertos es de 67.954. Profecía número 4. En un lugar tras otro habrá pestes. Lucas 21:11. Cumplimiento. A pesar de los avances de la medicina, aún mueren millones de personas a causa de las enfermedades. Los viajes internacionales y el crecimiento de los centros urbanos multiplican las posibilidades de que las enfermedades se propaguen a toda velocidad, lo que revelan las pruebas. Se calcula que a lo largo del siglo XX, la viruela mató entre 300 y 500 millones de personas. El Instituto World Watch informa que en los últimos 3 décadas han aparecido enfermedades desconocidas hasta ahora, como el ébola, la hepatitis C, el hantavirus y el SIDA, que suponen nuevas amenazas. La Organización Mundial de la Salud advirtió con estas palabras sobre el surgimiento de microbios resistentes a los medicamentos. El mundo se encamina a una posantibiótica en la que muchas infecciones comunes no tendrán cura y volverán a matar con toda su furia. Profecía número 5. Se traicionarán unos a otros y se enfriará el amor de la mayor parte. Mateo capítulo 24 versículos 10 y 12. Cumplimiento. Los genocidos alimentos por el odio se han cobrado millones de vidas. En numerosos países, los conflictos armados y la criminalidad han generado oleadas cada vez mayores de violencia y medio, lo que revelan las pruebas. El régimen nazi aniquiló a 6 millones de judíos y a millones de personas más. Hablando sobre la reacción del cuidado común, el sociólogo Zygmunt Bauman observa: los asesinatos en masa provocaron no un ruidoso torbellino de emociones, sino el silencio sepulcral de la indiferencia.
Según el servicio de noticias de la BBC, se estima que unos 800,000 Tutsis y Hutis moderados fueron asesinados en cuestión de meses. Un investigador calcula que en la matanza participaron unas 200,000 personas. Cada año, más de 740,000 personas mueren a causa de la delincuencia y los conflictos armados. Profecía número 6. Los hombres serán amadores de sí mismos, amadores de dinero, sin tener cariño natural. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 3. Cumplimiento. Vivimos en una era de codicia y desenfreno. Estas cualidades han engendrado un sinfín de turbulencias sociales, lo que revelan las pruebas. Un informe de UNICEF, Reino Unido, sobre bienestar infantil señala que en esos países padres e hijos parecen estar atrapados en un círculo vicioso de consumismo compulsivo. Las familias se llenan de bienes materiales en un intento de contrarrestar la tensión en sus relaciones y la ansiedad que causa la presión social. Por todo el mundo, unos 275 millones de niños sufren violencia doméstica. Se cree que tan solo en Estados Unidos, más de 500,000 adultos mayores son maltratados o no reciben ninguna atención. Profecía número 7. Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Cumplimiento. La Biblia explica que el reino de Dios es un gobierno real con sede en los cielos. Su rey es Jesús. Este reino celestial triturará y pondrá fin a todos los gobiernos humanos y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. Daniel 2:44. El reino de Dios, lo que es y lo que hará, es el tema central del mensaje que proclaman los testigos de Jehová por todo el planeta. Lo que revelan las pruebas. Hay más de 7 millones de testigos de Jehová en más de 230 países y territorios, hablando a la gente sobre el reino de Dios. Por las páginas impresas y por internet, los testigos de Jehová han hecho disponible a todo el mundo información bíblica en más de 500 idiomas. Adicionalmente a esto, el capítulo 6 de Apocalipsis indica que en la tierra habría guerras, hambre y enfermedades cuando Jesús fuera entronizado. Y así es. El libro de Apocalipsis se escribió unos 25 años después del fin del sistema judío. Las coincidencias entre Mateo 24 y Apocalipsis 6 confirman que Mateo 24 también tendría un cumplimiento futuro. Tanto la Biblia como la historia evidencian que ahora tiene lugar el cumplimiento principal de Mateo 24. Más pruebas de que vivimos en los últimos días. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 a 7, encontramos otra profecía sobre los últimos días. Por favor, leamos el versículo 1 de esta cita bíblica. Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Adicionalmente a esto, el apóstol dice cómo sería y cómo se comportarían la mayor parte de la gente en los últimos días. Esto lo encontramos en la segunda carta a Timoteo,
capítulo 3, versículos 2 a 5, que menciona lo siguiente: porque la gente solo se amará a sí misma, serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno, serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los planes en vez de a Dios y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. No estaba hablando de los últimos días del sistema judío, el apóstol Pablo. Más bien, esta profecía se refería a nuestros tiempos. De modo que la profecía bíblica deja claro que vivimos en los últimos días de este sistema de cosas. Debemos tomar medidas para sobrevivir a los últimos días. A pesar de las pruebas existentes, muchas personas se burlan, como debió de ocurrir antes de que Jerusalén fuera destruida en el año 70. Es fundamental que demostremos por nuestra buena conducta y devoción a Dios que estamos convencidos de que vivimos en los últimos días del mundo de Satanás. Mire, vamos a hacer la lectura de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y el 12 en la parte A. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12 en la parte A. Esta porción de la Biblia menciona lo siguiente: ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios, mientras esperan y están muy pendientes de la presencia del día de Jehová. Los que descubren que está muy cerca la destrucción de este mundo tienen que hacer cambios en su vida. Los testigos de Jehová están encantados de ayudarlos mediante un estudio gratuito de la Biblia. Los que ya sirven a Jehová deben mantenerse en guardia y no preocuparse demasiado por las inquietudes del vivir diario. Este es el momento de poner manos a la obra y ser leales a fin de poder sobrevivir. Por último, leamos la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Esta parte de la Biblia refiere lo siguiente: por eso, amados, ya que están esperando estas cosas, hagan todo lo sumo posible para que al final Él los encuentre sin mancha, sin defectos y en paz. Por lo tanto, mantengámonos vigilantes y seamos de los que sobrevivan a este tiempo del fin.